y voy a iniciar. Empezamos, decano. Dale. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia de cierre de este ciclo por los 10 años de la facultad. Antes de darle la palabra al doctor Garmendia, nuestro decano, personalmente como secretaria académica de la facultad, quería agradecer en el nombre de la facultad a todos los participantes de este ciclo, que ha sido sumamente exitoso y con el cual estamos muy contentos. Creo que se han tocado temas de importante relevancia, hemos tenido unos expositores de muy buen nivel y que han representado todas las áreas del conocimiento de la facultad, y también no solo del conocimiento de la facultad, sino también del trabajo que hace la facultad con la comunidad. Por lo tanto, nuestro agradecimiento, y bueno, vamos a comenzar esta última charla presentando al doctor Mario Garmendia Arigón, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho con la opción de Derecho del Trabajo y Ciencias Sociales de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de la República, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de CLAE, en nuestra facultad, y en la Universidad de la República también, académico de número, fundador de la Academia Nacional de Derecho, director de la revista Derecho del Trabajo de la editorial Thomson y Reuters, y decano de nuestra Facultad de Derecho, CLAE. Así que, señor decano, placer darle la palabra y comenzamos con esta conferencia de hoy, que va a hablar sobre las perspectivas del trabajo a distancia, o el trabajo por Zoom, en esta nueva realidad en la que estamos viviendo. Bueno, Gabriela, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por tu labor, muchas gracias por haber acompañado también todas y cada una de las conferencias que integran este ciclo. También muchas gracias porque la idea de hacer este ciclo fue tuya, fue de Gabriela, terminó siendo un proyecto muy interesante, que tuvo, diríamos, probablemente más recepción más receptividad que la que habíamos originariamente imaginado, y que nos ha llenado buena parte del programa de estos 2 últimos meses, de los meses de septiembre y octubre, con 27 conferencias. Hoy es justamente la 27ª, en el día 27 de octubre, o sea que allí hay una curiosa coincidencia, que si no lo es exclusivamente porque la que elige las fechas es Gabriela, y probablemente haya tratado de encontrar algún juego de números allí, para que termine yo siendo el último expositor. También agradezco a quienes están participando, veo muchos nombres conocidos y muy queridos. En homenaje a ellos y a su militancia, que es la única razón por la que se puede explicar que estén participando en esta tarde de hoy, en esta disertación mía. Voy a tratar de ser breve y, en la medida de lo posible, ameno en la presentación de este tema, que voy a tratar de desarrollar siguiendo o utilizando o respaldándome en una presentación muy simple que
que aparece allí en pantalla. El título de esta conferencia es bastante particular y después me voy a detener un poco a analizar la manera en que se compone, la manera en que está expresado ese título, y voy a explicar un poquito por qué dice lo que ustedes pueden leer allí en la diapositiva: el trabajo a distancia en el nuevo futuro del trabajo. Primero quisiera plantear o plantearles la interrogante, o tratar de responder a la interrogante acerca de por qué este tema, por qué elegí este tema. Al principio había pensado en elegir otro, y finalmente terminé optando por este. Y me parece que el tema era muy apropiado, no solamente por las connotaciones que tiene en materia de la disciplina que personalmente cultivo, el derecho del trabajo, sino porque además guarda una evidente conexión con las especiales, las particulares características que ha tenido para todos este año en el que además nos ha tocado celebrar el 10º aniversario de la facultad. Un año que fue para todos, para todas las personas y para todas las instituciones, para las instituciones de enseñanza en general, y entre ellas nuestra facultad, un año que podríamos fácilmente, digamos que describir como desconcertante, removedor, lleno de incertidumbres, lleno de momentos de zozobra, pero también fue un año de esfuerzos, de esfuerzos importantes, un año de desafíos, de experimentación, un año de descubrimientos, de aprendizajes, y de alguna forma un año en el que en la facultad hemos venido consiguiendo transitar de manera satisfactoria, y hasta podría decir de manera exitosa. Y ese éxito, esa forma satisfactoria que hemos venido obteniendo, tiene mucho que ver con esa nueva forma que encontramos, que descubrimos, de continuar trabajando, que es justamente el tema que le da título a esta presentación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación de hoy? Aclaro, no me voy a referir a un derecho positivo concreto, no me voy a referir a nuestro derecho positivo, que como ustedes saben aún no ha integrado una norma que sistematice la temática del trabajo a distancia, que a veces se denomina teletrabajo. Después vamos a hacer alguna referencia a eso, aunque se sabe también, seguramente por todos, que hay un proyecto de ley que está siendo considerado a nivel parlamentario. No me voy a referir al derecho positivo, no voy a hacer una presentación tampoco del derecho extranjero. Voy a referirme de manera muy accesoria al contenido del proyecto de ley al que recién me refería. Entonces, ¿a qué me voy a dedicar en esta conferencia? ¿A qué me voy a referir? Voy a presentar este tema en clave de análisis general. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo fundamental de provocar inquietudes, de generar alguna reflexión. Pero como voy a hacer referencia a los términos que componen el título de esta conferencia, tengo que comenzar aclarando algo por una cuestión de honestidad intelectual. El enunciado del título no me pertenece. En realidad, esos términos, así como ustedes lo leen en la presentación, me fue propuesto hace algunos meses atrás por unos amables colegas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que me invitaron a participar en una webinar y pusieron como tema para que yo desarrollara este precisamente que aparece en el título.
y consideré que las posibilidades que pueden extraerse de la forma en que se encuentra enunciado este título pueden ser útiles para elaborar algunas ideas de las que me propongo compartir con ustedes. Porque mirado con un poco de detenimiento, con un poco de detalle, el título, que parece simple, en realidad es bastante complicado y muy sugerente. Este título presenta y sugiere ciertos contenidos que pueden calificarse como manifiestos, como explícitos, y otros contenidos tácitos o latentes. En la teoría literaria esto se denomina en alguna forma la transtextualidad. ¿En qué consiste esa transtextualidad de la que se habla en la teoría literaria? Consiste en que aparece un hipertexto que llega al lector de manera directa o frontal, pero de ese texto que leemos se deriva un hipotexto que está presente de manera implícita. Y es importante develar ese contenido implícito, ese contenido sugerido, ese hipotexto, para desentrañar el sentido que se le puede dar o que se puede descubrir en el título de nuestra presentación. Entonces, para empezar el análisis de este título, voy a dejar reservado para más adelante la primera parte, es decir, el concepto del trabajo a distancia. El significado del trabajo a distancia, como decía, lo voy a dejar pendiente para referirme a él luego. Y voy a comenzar centrándome en la parte final del título, es decir, cuando dice en el nuevo futuro del trabajo. En el nuevo futuro del trabajo. Entonces allí ya empezamos a encontrar algunos dilemas, algunos problemas o algunas circunstancias que mueven a la reflexión, porque habla de futuro. Y hablar de futuro ya es algo que por su propia naturaleza resulta bastante complicado, porque exige un ejercicio de suposición, exige hipotetizar, en cierta medida habría que decir, exige adivinar. Y en ese ejercicio de generar hipótesis, en ese ejercicio adivinatorio, incide mucho la subjetividad del analista. El futuro se puede pronosticar como más o menos promisorio, como peor o como mejor, y quien lo pronostica siempre puede tener, digamos, a su mano alguna válvula para descomprimir la contundencia de sus pronósticos o de sus sentencias. El optimista siempre deja un mensaje alentador y el pesimista, incluso el peor de todos, puede tener siempre a mano aquello de ojalá que me equivoque, que es una especie de válvula de escape que le permite en cierta medida reconciliarse o conciliarse con su auditorio. Pero en el título, en este título en particular, se presenta una dificultad adicional. No solo habla del futuro, o no solamente alude al futuro, no nos pide solamente que hablemos del futuro, sino de un determinado futuro. Un futuro que aparece calificado como nuevo. Y allí es donde se nos pone adelante un hipotexto. Ese hipotexto, ese contenido sugerido al que me refería. Porque aparece un concepto que se presenta en forma implícita y cuyo significado tenemos que tratar de develar. Porque cuando el título nos habla de un nuevo futuro, implícitamente nos está sugiriendo o nos está indicando, nos dice que ha habido o que habría existido o que habrá un cambio, una modificación, una alteración. Se nos plantea
se nos sugiere, se nos plantea de manera subrepticia la idea de que el futuro habría sido pensado, habría sido diseñado, habría sido concebido o imaginado de una determinada manera, y esa manera de pronto cambió, de pronto varió, cambió de rumbo, cambió de sentido, y pasa a presentarse como nuevo. ¿Y a qué se refiere o a qué quiere referirse o a qué podría estar referido eso de novedoso? ¿Cuál es el acontecimiento que provocó un cambio en la forma en que el futuro estaba pronosticado? ¿Qué acontecimiento vino a cambiar ese futuro, entonces, que antes estaba más o menos anunciado o pronosticado? Y seguramente lo primero que se nos representa, lo más obvio, quizás lo más evidente, es el acontecimiento que en los últimos meses ha venido a modificar nuestra rutina y a impactar severamente en nuestra existencia cotidiana. La pandemia provocó un cambio abrupto y masivo, nos obligó a desalojar los espacios físicos que antes transitábamos, que antes ocupábamos, para pasar a refugiarnos en otros lugares, en otros espacios, donde nos mantuvimos material o físicamente aislados de otras personas, lo que es un factor, para utilizar una expresión también bastante utilizada, usada en los últimos tiempos, es un factor notoriamente disruptivo, es decir, es distinto, removedor respecto de lo que es nuestra forma normal de vivir. Pero al mismo tiempo que se nos reclamó, se nos pidió o se nos exhortó a que nos recluyéramos, también se nos pidió o se nos reclamó, o quizás más que eso debería decir, supimos, sabíamos, fuimos conscientes de que esa suerte de reclusión física no iba a suponer, no iba a ser sinónimo de aislamiento tipo retiro espiritual. No pasamos a un estado de descanso o de vacaciones o de cortar con el trabajo. Es decir, la reclusión fue abrupta, fue masiva, pero al mismo tiempo fue solo física, pues se dio por, diríamos, por sobreentendido que era posible, que era viable, que podíamos continuar desarrollando nuestras actividades, aunque en otra dimensión distinta, acudiendo o empleando a estos efectos las herramientas tecnológicas. Y sin ninguna exageración, podemos decir, sin ninguna exageración, que de un día para el otro, porque fue así, de un día para el otro, nos enteramos de que existían vías e instrumentos que nos permitían continuar interactuando, y en ese mismo brevísimo periodo nos apropiamos de esos instrumentos, de esas vías, de esas herramientas, aprendimos a usarlas y paulatinamente nos acostumbramos y luego hasta comenzamos a tomarles el gusto. Veíamos, fuimos conscientes de que podíamos continuar trabajando. Y aquí es donde hay que detenerse para formularnos entonces una pregunta. ¿Es esto lo nuevo a lo que refiere el título cuando habla del nuevo futuro? ¿A esto es a lo que se refiere? ¿Podemos asumir que ese panorama, esto que nos tocó vivir, no formaba parte de nuestros pronósticos, o que esa modalidad de trabajo no resultaba antes previsible?
no estaba más o menos descripta como el futuro antes de la emergencia sanitaria? Y creo que la respuesta es negativa, es decir, no creo que esto sea lo que le da a nuestro título ese calificativo de nuevo. Porque el anterior futuro, el futuro, diríamos, diseñado o imaginado antes de la pandemia, estaba, podríamos decir, escrito, estaba descrito en términos más o menos similares, pero se visualizaba como algo más lejano, como algo más mediato. Y por consiguiente, más lejano, más mediato, probablemente menos probable en cuanto a su efectiva concreción real. Pero en todo caso, es evidente que todos, o probablemente casi todos, ya habíamos oído hablar, leído, estudiado o tenido incluso contacto real o incluso investigado sobre la experiencia del trabajo a distancia, del teletrabajo, del smart work, del home office, del lavoro agile, como dicen los italianos, pero también seguramente lo hicimos sin jamás imaginar que ese fenómeno se convertiría por fuerza de las circunstancias en una realidad tan intempestiva y que asumiría características masivas que incluso nos arrastrarían a nosotros mismos. Entonces, quizás lo que el sugerente título nos está indicando es que lo que tiene de nuevo ese futuro es que dejó de ser futuro para convertirse en presente. Un presente que demostró, que nos demostró, que todo o buena parte de lo que ayer se pronosticaba como probable para pasado mañana se podía concretar y de hecho se concretaba en la actualidad, se concretaba hoy. Entonces, lo que puede ser visto o calificado como nuevo, quizás sea que esas nuevas modalidades de trabajo terminen quedando consolidadas para convertirse en una faceta, en una expresión de la actual y presente nueva normalidad de la que tanto se habla. Pero decía que dejaba reservado para después qué es el trabajo a distancia, que es el concepto con el que se abre este título. ¿Qué es el trabajo a distancia? ¿Qué se debe entender por este concepto? O mejor dicho, ¿en qué sentido aplicamos o vamos a aplicar esta expresión a los efectos de esta presentación? Y creo que es importante realizar esta aclaración preliminar porque dentro de esta idea del trabajo a distancia pueden ingresar muchas modalidades distintas de trabajo. Entonces, ¿qué es el trabajo a distancia? Primero, creo que es interesante acudir al diccionario. A distancia, para la Academia Española, es una locución adjetiva o adverbial que admite dos acepciones. La primera de esas acepciones o significados es la siguiente. Dice que se realiza o funciona por correspondencia o a través de medios de telecomunicación sin que se requiera la presencia física de los participantes. Este es un sentido perfectamente aplicable al tema que estamos hablando, pero la siguiente acepción, que es un poco más amplia, creo que todavía es mejor para los efectos del sentido que pretendo darle a este concepto de trabajo a distancia, porque la segunda acepción de esta locución adverbial a distancia es
más simple, pero al mismo tiempo más generosa, más amplia, porque dice significa lejos, apartadamente. En todo caso, en una y otra de las acepciones, lo que está claro es que a distancia es una expresión que exige, que reclama, diríamos, que necesita de algún punto de referencia espacial. Una actividad a distancia es la que se realiza lejos o apartadamente de algún punto o de algún lugar específico. Entonces, cuando hablamos de trabajo a distancia, la pregunta que tenemos que formularnos es, antes que nada, ¿cuál es ese punto de referencia espacial implícito? ¿Lejos o apartadamente de qué? Y en este sentido, creo que vale la pena comenzar recordando para descartar una primera y posible, aunque hoy un poco extraña respuesta para esta interrogante de qué es el trabajo a distancia. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es esa primera posible respuesta a esta pregunta? En el derecho positivo uruguayo encontramos una norma, el artículo 9 del decreto del 29 de octubre del 57, cuya redacción fue reformada hace relativamente poco por el decreto 353 del 2014, en la que se emplea la expresión trabajo a distancia, pero tomando como referencia espacial a las poblaciones o centros urbanos. Dice el título de este artículo 9 del decreto del 29 de octubre del 57, en los trabajos que se efectúen a distancia de las poblaciones o centros urbanos. Es decir, la norma, este artículo 9 de este decreto, emplea esta expresión del trabajo a distancia para referirse o regular, irregular en realidad debo decir, para referirse irregular y disciplinar aquellas situaciones en que el tiempo que insumen los traslados desde o hacia los lugares de trabajo deben ser considerados como trabajo efectivo a los efectos del cómputo de las horas de trabajo. Es lo que suele denominarse el tiempo in itinere. Pero claramente no es a esto a lo que nos estamos refiriendo cuando en nuestro título aludimos al trabajo a distancia. Parece hoy de perogrullo aclarar esto, parece innecesario aclarar que no nos estamos refiriendo al concepto que utiliza el decreto del 57. Pero aunque parezca de perogrullo, aunque parezca sobreabundante, no está de más, creo, hacer notar y destacar que esta aclaración, que hoy parece sobreabundante, no lo habría sido hace algunos años atrás, quizás podría decir hace un par de décadas atrás, para no quedarme corto. Hace un par de décadas atrás, si se empleaba la expresión trabajo a distancia, probablemente lo primero que habría venido a nuestra mente habría sido esa idea del tiempo in itinere, del artículo 9 del decreto del 57. Es decir, lo que hoy parece claro e indiscutible es que, en todo caso, lo que nos parece evidente es que trabajo a distancia, cuando empleamos hoy esta expresión, significa para nosotros lejos o apartadamente del establecimiento o lugar físico en el que tiene su asiento el empleador. Es decir, el trabajo a distancia hoy, el significado, el primero que se nos viene a la mente, es aquel trabajo que se realiza lejos
de lo que tradicionalmente hemos identificado con la expresión lugar de trabajo. Por lo tanto, trabajo a distancia será aquella labor que se realiza regularmente, lejos o apartadamente en relación al establecimiento del empleador. En esta afirmación que acabo de realizar, también aparece un concepto implícito. El empleador tradicionalmente ha estado asentado en un determinado lugar físico, en un establecimiento. Pero las cosas se complican cuando advertimos que en la actualidad ni siquiera esa idea se conserva vigente o se sostiene inalterada. Las empresas han dejado de quedar identificadas con la idea de la fábrica y hoy se han convertido en realidades difuminadas, empresas virtuales, empresas en red, o conceptos, estructuras u organizaciones similares que se caracterizan por su intangibilidad. ¿Y por qué entonces esa característica, realizar o cumplir con las labores lejos o apartadamente de lo que tradicionalmente llamamos centro de trabajo, genera o puede generar tantos dilemas para nuestra disciplina? ¿Por qué provoca polémica? ¿Por qué provoca desajustes para el derecho del trabajo? Y para responder a esta pregunta, tenemos que detenernos a hacer foco en la importancia que ha tenido y tiene este concepto, el concepto del establecimiento del empleador, en lo que ha sido la génesis, la evolución histórica y la actual ingeniería de la regulación jurídica del trabajo. Las primeras normas laborales no definieron su ámbito subjetivo de aplicación, aludiendo en forma genérica a un determinado colectivo. No se referían a los trabajadores, no se referían a los operarios o a los obreros. En lugar de eso, definían su ámbito de aplicación mediante la técnica de individualizar o enumerar ciertas actividades. Un ejemplo bien claro de esto que estoy señalando es precisamente la descripción que se puede leer en el artículo primero de la ley 5.350, la llamada ley de 8 horas, que es, como enseñaba Barbagelata, el acto fundacional, el acto de nacimiento de la legislación del trabajo en Uruguay e incluso en América Latina. Enumeración de actividades. Esas normas solo se dirigían a regular, y todavía a título de excepción, a determinadas profesiones o a ciertas categorías específicas de trabajadores a las que se reunía conceptualmente a partir de una suerte de tipicidad social basada en su condición de operarios o obreros de fábricas o de talleres o de establecimientos industriales, o justamente cosas similares. En ese contexto, la fábrica industrial, había sido, sin dudas, el gran disparador de la nueva legislación protectora que con mucha dificultad se abría paso en un escenario general que todavía estaba dominado por instituciones y conceptos jurídicos nacidos y desarrollados en el seno del derecho civil. Y esa nueva legislación identificó a la fábrica empleadora como una de las figuras o sujetos a los que estaba destinada su aplicación. Pero al mismo tiempo, además de ser destinataria de esas normas, la misma fábrica también fue el entorno, el marco que iba a delimitar las fronteras conceptuales de la naciente normativa laboral. Por eso, las primeras leyes que en las primeras 3 décadas del siglo XIX comenzaron a ponerse en práctica
en los estados europeos más industrializados, delimitaban precisamente su aplicación a las fábricas, a las cotton mills, a las factories, a las manufactures, usines y ateliers, o como le decían en Alemania, con esa expresión que soy incapaz de leer, leyes de fábricas. Leyes de fábricas. Nacían en la fábrica, para las fábricas y para aplicarse en la fábrica. Y por supuesto, no es casualidad que las primeras normas laborales, las primeras normas internacionales se refirieran a la industria, que las primeras elaboraciones doctrinarias de los primeros autores que empezaron a ocuparse de estos temas estuvieran referidas a las leyes obreras o al derecho industrial. Incluso tampoco es casualidad que hoy en los países anglosajones se utilice con mucha frecuencia la expresión relaciones industriales, industria, fábrica, el concepto, el entorno que delimitó como decía, la ingeniería de las normas laborales. Es decir, un determinado tipo de empresa, la empresa fabril, la empresa industrial, fue la que ambientó un determinado concepto de relación individual de trabajo en el que un empleador definido y único contrataba la prestación de una labor específica y predeterminada que era desarrollada dentro de un establecimiento durante un determinado número de horas, que también estaba previamente definido, y que en esencia se remuneraba en base al tiempo durante el que el trabajador permanecía subordinado, y ahí aparece también el concepto de la subordinación, al poder de dirección del empleador. Ese entonces arquetipo de empresa, de fábrica, la fábrica, fue el campo de juego en el que se desarrolló el trabajo industrial y sobre el que se moldearon los principales institutos y definiciones del derecho del trabajo tradicional. Por ejemplo, la idea del contrato de trabajo, de la jornada predeterminada, definida, de los descansos, del salario, de los poderes patronales, el poder de dirección, de vigilancia, el poder disciplinario, y hasta las propias definiciones de los operadores o de los actores de esa relación, trabajador-empleador, que configuraron el vínculo al que habitualmente se denomina como típico, el vínculo laboral típico o contrato individual de trabajo. Y naturalmente la fábrica también fue el modelo de organización que resultó la base para el surgimiento y el desarrollo de todos los fenómenos laborales colectivos. La organización sindical, la negociación colectiva y hasta la propia idea de la huelga. Por eso, de alguna manera, es bastante cierta la afirmación de algunos autores, como por ejemplo el canadiense Pierre Berge, cuando dice: la empresa, como hecho socioeconómico, se impuso al derecho. Las normas laborales, que comenzaron definiendo cuáles eran los sujetos que debían quedar alcanzados por sus preceptos, luego mutaron su técnica de demarcación de su ámbito subjetivo de aplicación y tomaron como referencia, como centro de gravedad, el concepto de la subordinación laboral. Entonces, en este entendido, en esta idea, hay que tener presente que el derecho del trabajo, la empresa fue para el derecho del trabajo, la fábrica, habría que decir incluso antes que la empresa, la fábrica fue el anfitrión de las normas laborales, el anfitrión del sistema que mediante esas normas se pretendía regular. Y a mí me gusta comparar esto en términos informáticos. El derecho del trabajo fue el software que se diseñó para que funcionara en un determinado hardware, en la empresa. Y lo mismo que sucede con estos dibujitos que aparecen allí en la pantalla, ese software
si no es en ese hardware, no funciona. O funciona mal o funciona distorsionado. Las normas laborales se diseñaron para el hardware de la empresa, concebido como la fábrica. Y en ese entendido, toda vez que históricamente alguna actividad laboral se evadió físicamente de ese entorno, la empresa ajena, la fábrica, fue necesario reflexionar, releer los conceptos y las bases del derecho del trabajo y en la mayoría de los casos reconfigurarlos. Porque todo lo que tenía lugar fuera de la empresa ponía en cuestión el propio concepto de la subordinación que representó y todavía sigue representando la idea fundamental sobre la que se erige la estructura de la disciplina, lo que Daniel Riva llama el criterio distintivo del contrato de trabajo. Y esto fue así que, por ejemplo, determinó que los que Mario de la Cueva llama los agentes de comercio, nuestros vendedores de plaza y viajantes, debieron desplegar una lucha histórica, una batalla, como dice de la Cueva, para que le fuera reconocida su condición de subordinados, porque cumplían sus labores fuera del espacio físico en el que tenía su asiento el empleador, y ese factor ya resultaba suficiente para desencadenar esa crucial duda sobre la naturaleza del vínculo que mantenían con su contraparte. Porque donde resultaba quebrada la regla de la realización del trabajo in situ, en el establecimiento del empleador, quedaba cuestionada la propia existencia de la idea de subordinación. Y otro tanto sucedió con el llamado trabajo a domicilio, que llevó a la elaboración, primero por la doctrina francesa, del concepto de subordinación económica, y paralelamente a la jerarquización del concepto de ajenidad, muy desarrollado por la doctrina española. Pero en todo caso, fue quedando claro que el concepto de subordinación era lo suficientemente dúctil y complaciente al ingreso de nuevas formas de trabajo. Formas de trabajo que en muchos casos se desarrollaban fuera de ese campo de juego natural en el que habían surgido y desarrollado las normas laborales. Entonces, para redondear esta idea, cada vez que en la historia el trabajo salió o se alejó del establecimiento del empleador, se generó la duda acerca de su condición de subordinado. Se generó la duda sobre si quedaba alcanzado o no por las normas protectoras del derecho del trabajo. Como destaca Gustavo Gautier, que es un estudioso del tema del teletrabajo, precisamente la tesis de Gustavo Gautier es sobre este tema del teletrabajo, destaca muchos años y esfuerzo demandó al laboralismo del siglo pasado construir la idea de que podía existir subordinación aún en aquellos supuestos en que la prestación del trabajo se realizaba a distancia, fuera del establecimiento del empleador. Entonces, el moderno trabajo a distancia, tiene, por sus características, más que suficiente potencial como para revivir ese debate, y de hecho, ese debate sobre la subordinación o sobre la condición subordinada del trabajo a distancia, y de hecho lo ha vuelto a poner sobre el tapete. También dice Gustavo Gautier, al igual que ocurría con el trabajo a domicilio, el fenómeno del teletrabajo podría inducir a pensar
que este nuevo modo de trabajar, que permite al trabajador desarrollar su actividad lejos de la empresa y sin la presencia física de sus superiores, puede tener una incidencia negativa sobre la nota de dependencia en el sentido de que ésta se vería debilitada. Porque claramente la imagen del trabajador liberado de la vigilancia, liberado de los horarios, de las rutinas, de los traslados desde y hacia el lugar de trabajo, ambientó la construcción de un discurso que, una vez más, lo mismo que ocurrió con los vendedores de plaza y los viajantes, o con el trabajador a domicilio, o la trabajadora a domicilio, habría que decir, porque era un fenómeno muy asociado a la idea del trabajo femenino, de la costurera en el siglo pasado. Otra vez, hoy el trabajo a distancia actual vuelve a generar esa idea, ese imaginario de la autonomía, de la mayor libertad, de la consecuente no aplicación de las normas protectoras del derecho del trabajo. Y aquí me parece importante realizar una puntualización que resulta interesante en la actual coyuntura. Es innegable que este nuevo trabajo a distancia ya venía acompañado de esa imagen de autonomía y que también resultaba bastante inevitable que volviera a provocar el debate sobre la calificación jurídica como una relación de trabajo dependiente o no. Pero precisamente en este punto, en esta capacidad o en esta potencial aptitud para volver a generar el debate sobre si el trabajo a distancia es o no subordinado, es probable que la pandemia haya provocado un efecto interesante. ¿Por qué? Porque muchísimos trabajadores reconocidamente dependientes o subordinados clásicos debieron abruptamente pasar a cumplir sus labores a distancia. Se fueron para sus casas y se llevaron consigo la subordinación que ya tenían reconocida. Ya eran subordinados y por efecto de la emergencia sanitaria se tuvieron que ir a trabajar a su casa y se llevaron la subordinación que ya los calificaba. Y probablemente esta circunstancia, este hecho, un tanto inesperado, pueda ser un elemento que contribuya a debilitar la fuerza que de otro modo, en otras circunstancias, podría haber continuado acompañando a esa idea preconcebida que puede suscitar el trabajo a distancia como un ambiente propicio para desarrollar un trabajo no subordinado o autónomo. La abrupta necesidad de confinamiento llevó al subordinado para su casa y desde allí continuó cumpliendo sus labores en otra modalidad sin que esa circunstancia pusiera en duda el mantenimiento de su calidad de empleado dependiente de su empleador. Entonces, si algo nos ha demostrado la situación, la pandemia, la emergencia sanitaria, es que la noción de relación de trabajo puede convivir, es perfectamente compatible con la eventualidad de realizar la tarea fuera del establecimiento del empleador, a tal punto que por la vía de los hechos esto ha quedado masivamente demostrado en todo el mundo. Y de este modo es probable que en alguna medida este debate sobre la subordinación, que siempre ha estado presente toda vez que el trabajo salió del establecimiento del empleador, quizás pueda haber quedado, por efecto de la pandemia, un tanto debilitado. Pero el trabajo fuera del establecimiento, el trabajo a distancia,
el trabajo a domicilio o en el domicilio, también ha estado muy teñido por la idea de la comodidad, de la labor más descontracturada, diríamos del espejismo de la libertad. Esta idea, que actualmente está muy alimentada, diríamos, por determinado marketing que se hace sobre el trabajo a distancia, en realidad nunca o casi nunca se ha visto confirmada por la realidad. En relación a los trabajadores a domicilio clásicos, ya Barbagelata destacaba que probablemente entre los trabajadores fueran estos los menos protegidos, o mejor dicho, los más desprotegidos. Aquella costurera de la que da cuenta la famosa canción de la camisa, que también evocaba el maestro Barbagelata cuando se refería a estos temas. Y el trabajo a domicilio, el trabajo a distancia, siempre ha sido en la historia un trabajo de segunda categoría, un trabajo olvidado, un trabajo desprotegido, un trabajo menos recordado por la tutela de las normas laborales. Y la pregunta es que el moderno trabajo a distancia, el que hoy realizamos, ¿es diferente en este sentido? ¿Merece ser descrito como un trabajo más cómodo, más libre, más autónomo, más descontracturado, o continúa siendo un espejismo? Y creo que en este punto muchos, o quizás todos nosotros, podemos responder a esta pregunta, porque muchos o todos nosotros hemos experimentado en estos últimos meses el trabajo desde nuestras casas, desde nuestros domicilios. Lo hemos experimentado apreciando quizás algunas de sus ventajas y también padeciendo algunos de sus muchos problemas. El elenco de temas que el trabajo a distancia pone en posición dilemática, en posición de dilema, es enorme. El tema de los horarios, el tema de los descansos, pero también el tema de la difuminación del ambiente de trabajo y el ambiente del hogar, el tema de los elementos de trabajo, quién provee el hardware, quién provee el software, quién se encarga de la conexión, pero además, quién se debe encargar de que el trabajador pueda trabajar en un ambiente adecuado, ambientado adecuadamente. Por ejemplo, quién se encarga de que el ambiente no esté frío o que no haya demasiado calor, quién paga la calefacción, quién se ocupa o que se tendría que ocupar de que la silla que ocupa o que utiliza el trabajador, el espacio de trabajo, sea adecuado. ¿Quién se encarga de los temas de la ergonometría? ¿Qué pasa con la salud de ese trabajador o con los accidentes que puede sufrir ese trabajador? ¿Es un trabajador que no está vigilado? ¿Es real esa sensación de libertad que a veces puede sentirse? ¿Qué pasa con el tema de los salarios y otras condiciones de trabajo? Y naturalmente, ni que hablar, el trabajo a distancia también pone en jaque, pone en posición complicada el desarrollo de los conceptos y de los fenómenos que hacen al derecho colectivo del trabajo. La libertad sindical, la negociación colectiva, la huelga, ¿cómo se pueden desplegar en este trabajo a distancia estos institutos clásicos de las relaciones colectivas de trabajo, del derecho colectivo del trabajo? Dije que no me iba a detener demasiado en el proyecto de ley, pero tengo que hacer alguna mención porque hay que ver de qué manera
aborda algunos de estos temas el proyecto de ley que hoy está a consideración del Parlamento. Define el teletrabajo. Primero se aplica solo a la actividad privada, subordinada y dependiente. Bueno, y ahí ya aparece una definición, porque no califica al teletrabajo como subordinado, sino que habilita la posibilidad de que se pueda también realizar teletrabajo en forma autónoma. Y define al teletrabajo, define al teletrabajador, es la prestación de trabajo total o parcial mediante utilización de tecnologías de la información y de la comunicación, fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador. Exige que se deba pactar por escrito, dice, en el contrato o en un documento anexo a este, una terminología un poco extraña. Ahí en ese contrato se tiene que pactar el lugar, que tiene que pactarse mediante acuerdo entre el teletrabajador y el empleador. Puede ser el domicilio del teletrabajador u otro sitio que se acuerde. Puede variar, o sea, puede trabajarse un tiempo desde el domicilio, fuera de la empresa y en otros periodos dentro de la empresa, dice, pero en ningún caso el teletrabajador podrá exigir al empleador que sea este quien le proporcione el lugar donde se preste el teletrabajo. Entonces, ahí aparece un poco también esta preocupación por, diríamos, tutelar esa posición del empleador, que llama un poco la atención. También llama la atención la cuestión de cuál es la opción para la limitación de la jornada, porque dice que el tiempo de trabajo o el trabajo se va a desarrollar, dice, en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, a las necesidades del trabajador, con un máximo semanal, no diario. O sea, opta por no limitar la jornada en el día, pero sí los máximos semanales. Dice 44 y 48 horas, según sea industria, o mejor dicho, comercio e industria. Quizás habría sido interesante que el legislador aprovechara la oportunidad para simplificar y para disponer que el teletrabajador tiene una jornada, o más que una jornada, una limitación semanal uniforme. Que los teletrabajadores, por ejemplo, tengan limitada su jornada en 44 horas semanales. Pero dice, y sin perjuicio del derecho al descanso y a la desconexión. Lo declara, pero no dice cómo se ejecuta. Es decir, en qué consiste ese derecho a la desconexión que aparece enunciado, pero no aparece, digamos, explicitada la forma en que se puede ejercitar. Bueno, podrá decirse, esto va a quedar para la reglamentación, pero bueno, podría haberse también podría una referencia a en qué consiste, qué es ese derecho a la desconexión. Bueno, también habla del registro de asistencia y declara también declarativa es la referencia, que el teletrabajo no afecta a derechos individuales y colectivos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente en todo lo que le sea aplicable. Bueno, en todo lo que le sea aplicable. Queda abierta siempre la duda de, bueno, ¿esto le es aplicable, no le es aplicable? En fin. Como les decía, simplemente quería presentar algún panorama muy elemental de esta norma que me parece bastante escasa en cuanto, y en algún punto técnicamente probablemente un poco deficitaria, la norma que está siendo analizada por el Parlamento. Pero
Para finalizar, también quería hacer referencia al trabajo a distancia, a algunos otros aspectos que han aparecido con mucha frecuencia en los últimos tiempos en la prensa. Por ejemplo, el trabajo a distancia es también un trabajo bastante generador de inequidades. En una publicación que aparece en el diario El País, que apareció en el diario El País en junio de este año, resume algo así como que el teletrabajo no es para quien quiere, sino para quien puede. Hay trabajos que no se pueden realizar a distancia. Hay una serie de circunstancias socioeconómicas que hacen más fácil el teletrabajo y en otros casos lo hacen más difícil. En esa misma publicación se releva que esa confusión entre el ambiente de trabajo y el ambiente del hogar genera una cantidad de dificultades, una cantidad de complicaciones. Es difícil hacer efectiva ese derecho a la desconexión en muchos casos. Releva esa misma nota de prensa que 1/3 de los trabajadores declaran haber experimentado dolor físico, en especial de espalda, mientras realizaron teletrabajo. Y otra cosa que también me parece importante destacar es esa idea de el espejismo o el mito que en muchos casos significa la idea de que el trabajador a distancia es un trabajador no vigilado. En realidad, hay también muchas publicaciones que dan cuenta de la cantidad de instrumentos de instrumentos informáticos, de softwares, que permiten al empleador ejercer una vigilancia sobre el trabajador a distancia o sobre el teletrabajador que es muchísimo más intensa que la que podría ejercitar un empleador clásico. Hay software que permiten no solamente saber qué es lo que está haciendo a cada instante el teletrabajador, sino que le sacan fotos para detectar si efectivamente está él frente a la computadora realizando la tarea. Y además, la incorporación de algoritmos permite incluso cuantificar su producción e incluso también evaluar de qué manera se encuentra realizando la tarea al instante. Software que se ejecutan en segundo plano todo el tiempo, monitorizando cualquier rastro de datos que una empresa pueda proporcionar para cada uno de los empleados, son software que permiten justamente controlarlo y vigilarlo de una manera mucho más intensa a la que podía conocerse como clásica. Por lo tanto, cuando se menciona que es difícil controlar el horario, que es difícil establecer una jornada de trabajo, a veces en realidad se está se está afirmando algo que no es real. La jornada de trabajo se puede controlar con mucho mayor presencia y detalle que la que uno en principio podría imaginarse. En suma, para terminar, y como les dije, quería ser relativamente breve, el trabajo a distancia claramente representa un nuevo desafío para el derecho del trabajo. Un desafío que consiste en detectar en ese trabajo la verdadera existencia de una relación de trabajo, extremo tema que seguramente ha quedado, por lo que decía, bastante facilitado por efecto de la pandemia y por esa migración masiva de trabajadores dependientes a la realización de tareas a distancias, pero el desafío consiste en llevar
a ese trabajo a distancia, a ese espacio, la tutela de las normas laborales. Y creo que esa es la consigna, la idea fundamental de un derecho que protege a la persona que trabaja o que debe proteger a la persona que trabaja independientemente del espacio físico en el que desarrolle su actividad. Bueno, con esto redondeo. Muchísimas gracias por la paciencia y quedo a disposición por si quieren hacer algún comentario o ya están Gracias, decano. suficientemente aburridos. No, creo que lo que sí le voy a pedir para dejar de compartir pantalla. ¿Para qué? Ahí está. Nosotros hicimos la invitación por el botón de chat a que se hicieran preguntas al expositor. La primera pregunta es de un señor muy conocido, que es el doctor Iparraguirre, y dice: así como la reglamentación 198 regula la subordinación en el trabajo típico, ¿se pronunció sobre el trabajo actual a distancia, fruto de la pandemia, basado en los medios técnicos? Me refiero a la OIT y sus recomendaciones. Está sin audio, decano. Yo creo que la recomendación 198, si bien no hace referencia explícita a esta modalidad de trabajo, primero saludo a Guillermo y le agradezco que esté ahí en la hinchada. Lo mismo que a Álvaro, que también está felicitándome. A Guillermo le digo a su pregunta, no hace referencia concreta al trabajo a distancia, pero perfectamente el elenco de indicios que describe la recomendación 198 puede servir para calificar la condición de relación de trabajo de un vínculo de una persona que trabaja de esa manera. Por supuesto que hay cantidad además de elaboraciones, sobre todo en los últimos tiempos, de la OIT sobre este tipo de trabajos, pero no una recomendación. Hay sí referencias, incluso decía la propia recomendación 198 proyecta sus conceptos o en relación a este trabajo. Dice Guillermo de Cesare, y los costos que implican trabajar desde casa, ¿cómo se miden? ¿Y cómo se hace para trasladar? Bueno, a ver, habría que decir que cuando señalé que no hay normas en nuestro derecho positivo, en realidad hay una muy escueta que dice poco, pero que contiene mucho en lo poco que dice. Uno de los primeros decretos que se dictó luego de dispuesta la situación de emergencia sanitaria, que exhorta a las empresas a que sus trabajadores realicen el trabajo desde sus domicilios, dice que el empleador es el que tiene que hacerse cargo de los costos que supone ese trabajo. No me acuerdo del decreto, pero si Álvaro está por ahí escuchándome, me lo va a escribir en cualquier momento. Entonces, ese enunciado, decreto 93, ahí está. Decreto 93 del 2020. De modo que, ¿qué significa que el empleador tiene que hacerse cargo de los costos? Bueno, significa o puede tener repercusiones o proyecciones bastante extendidas o importantes, desde, por ejemplo, el costo de la conexión de Internet, hasta los programas, hasta podríamos decir el propio hardware, pero incluso más. Hoy yo hablaba de la ergonometría. En general la gente en la casa no tiene una butaca como para poder estar 8 o 9 horas sentado en condición cómoda, sino que tiene la silla de la cocina, que tiene un respaldo. Bueno, entonces,
el decreto 93 dice eso escuetamente, pero puede proyectar también sus consecuencias hacia varios puntos. ¿Cómo se hace para trasladar el mismo al empleador? En realidad no es que debería trasladarlo, lo debería asumir el empleador esos costos. Bueno, el concepto trasladar quizás no sea el más apropiado, pero de todas maneras entiendo a qué se refiere con la consulta. Lo que quiero decir es que dentro de la idea de la ajenidad, es el empleador el que tiene que hacerse cargo. Y si el trabajador los asumiera a su cargo, los hubiera soportado, debería estar en condiciones de poder reclamar la restitución, como si de la misma manera que un cadete va a hacer un mandado y vuelve y le dice, gasté 40 pesos en el ómnibus. Debería ser así. Bueno, María José, que también saludo y le agradezco, María José Sosa, que le agradezco que también esté allí, dice, si se supera la... No, muchas gracias a usted, colega de César. Si se supera la coyuntura de la pandemia, ¿el trabajador podría negarse a continuar con el teletrabajo? Y yo entiendo que sí, porque en realidad lo que está pasando, lo que yo he visto, es que pasa lo contrario. El trabajador queda bastante prendado del teletrabajo y a veces se resiste a volver. Pero podría suceder lo contrario. Y en definitiva, el trabajador lo que tiene derecho es a trabajar en las condiciones en las que inició su vínculo laboral. No habría justificativo, creo, no habría fundamento en principio, a veces las generalizaciones son injustas y habría que ver cuál es la situación concreta en la que se podría estar pensando, pero no podría pasar que el empleador le impusiera la consolidación contra la voluntad del trabajador de el trabajo desde el domicilio. Es cierto que a veces ese tipo de trabajo puede significar una reducción de otros costos, ¿no?, para el empleador. Esto que decíamos, porque es bastante fácil, es bastante sencillo pensar, por ejemplo, en el costo de Internet y estas cosas que yo mencionaba. Pero hay otros que son un poco más indirectos, como estos que mencioné. Gracias, Álvaro, acá está citando el artículo 6 del decreto, del decreto 93, cuando dice, el empleador deberá suministrar los implementos necesarios para realizar la tarea encomendada. Los implementos necesarios. Entonces, implementos necesarios, ¿hasta dónde llega eso? Y les pregunto, bueno, ¿es un implemento necesario para realizar la tarea adecuadamente? Por ejemplo, asegurar una climatización adecuada. ¿Podría el trabajador reclamarle al empleador que le pagara la factura de la energía eléctrica porque en su casa hace mucho frío o en su casa hace mucho calor? Bueno, esto puede llegar a espacios o a consecuencias también un poco complejas, ¿no? O que probablemente habría que definir un poco más claro, con un poco más de detalle, ¿no? Porque cuando dice implementos necesarios, por supuesto, no le vamos a exigir al decreto 93 del 2020, que fue dictado en el medio de la confusión de aquellos primeros días de la emergencia sanitaria, que ingrese en este tipo de detalles. Bastante hay que reconocer como virtuoso que haya puesto esto. Pero en el proyecto de ley probablemente debería no desaprovecharse la oportunidad de ser un poco más claro con respecto a esto. Claro, se puede decir, como yo decía hoy, que queda para el decreto reglamentario. Y a veces los decretos reglamentarios, como también me enseña mi amigo Álvaro Rodríguez, son ilegales y forma parte de nuestra cultura jurídica. Bueno, Gabriela, me parece que
que con esto podamos estar redondeando. Otra vez les agradezco a todos la participación hoy, la participación en las otras conferencias. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Ojalá que podamos ir recuperando nuestros espacios presenciales, y si no, seguiremos ejerciendo nuestras funciones a distancia, como fue el tema que hoy vimos. Gabriela, muchas gracias a todos. Muchas gracias, decano. Siguen los saludos por chat. Pero bueno, muchas gracias para todos y buenas noches. Muchas gracias.